Hola para todos, están en el canal de Marta Astral. Veamos qué dice el horóscopo para ti, mi querido Libra. Libra y su símbolo el aire. Dice que entramos con un 7 de espada, significan y habla de algunos disgustos. Disgustos que no se pueden prolongar, Libra. Disgustos que aquí ya deben de frenar, disgustos que aquí ya deben de hacer un cambio, porque tienes algunas expectativas y es mejor que toda esa tranquilidad esté contigo para estos cambios que proyectas hacer. Dice también que en tema de la familia vienen algunos cambios esperados y entre ellos esos cambios se abre un viaje. Ese viaje viene con fortaleza, viene con determinación. Dice que es un cambio esperado para ti y ese cambio también abre la economía porque abre la tranquilidad. Libra, este año concluyendo temas de estudio, concluyendo temas que lo van a beneficiar económicamente, obviamente, porque sube tu trabajo, sube tu economía, avanzas profesionalmente, avanza la economía. Sin embargo, tendrás que estar solucionando algunos temas de la relación. Aquí hay algunas relaciones que definitivamente vienen pasando momentos difíciles, momentos tensos y que llega el momento en que es mejor solucionar lo que hay de por medio, la economía o los negocios o las adquisiciones y encontrar la paz. La paz es importante encontrarla, dice el horóscopo, para ti. Y aquí nos encontramos la casa de Libra, con un 7 de copas que nos habla del trabajo, un trabajo por el que has estado esperando, pero también los dineros. Libra, si eres de los que juegas, de los que sabes apostar, pues hazlo porque hay una bendición alrededor tuyo. Casados, momento de tener un diálogo importante. Dice el horóscopo que es el momento o la relación hace un giro que inesperadamente pienso que lo puede hacer positivamente o definitivamente es mejor que se concluya la relación. Solitos y solitas, que ya no van a estar más solitos. Dice que en una, como en una reunión, algo inesperado, algo donde vas a regresar, porque parece que Libra regresa como a ese círculo de amigos o a una reunión inesperada. Dice que te vas a encontrar con el amor. Dice que es justo lo que has esperado, como esa media naranjita, como esa persona que realmente has querido, y habla incluso de compromisos, como si fuese ese gran amor que llega a tu vida, como si fuese esa persona que realmente has querido. Otros dicen que en temas de cambios laborales se pueden proyectar a una nueva persona. Habla del rey de la felicidad en medio del trabajo. Recuerda, Libra, que al final del horóscopo estaré dejando tu número de la suerte, el mensaje del arcángel, el mensaje de las hadas y qué dicen las piedras preciosas, cuál le corresponde esta semana a Libra. Bueno, dice que en tema laboral puedes hacer un cambio totalmente diferente. Era necesario que Libra hiciera el duelo por esa pérdida amorosa para poder empezar de nuevo. Y aquí estás tomando nuevas decisiones, pensando en lo que viene para ti. Hay caminos abiertos. Recuerda que tú definitivamente eres capaz de hacer cambios, porque tú eres, Libra, un transformador maravilloso de energía en ti mismo. Recuerda que además tienes el número 8 sobre ti y es un número de liderazgo. Por eso es que poseen tan buen gusto, por eso es que son
tan imparciales, por eso es que son tan sociables, tan prácticos, etc. ¿Dudas de alguien a nivel de amistad? Es mejor que estés pendiente porque dice que hay por ahí, atrás de tu espalda, dice que hay comentarios, algo incómodo, dice que una persona negativa atrás de ti, que verdaderamente hay que comenzar a poner de lado esas personas, hay que ponerlas a un ladito y retomar personas nuevas en nuestras vidas. Documentos importantes que se abren con positivismo, van a ser totalmente positivos, es algo que te ha venido preocupando y que realmente necesitas que se organice para que tú estés tranquilo. Apuertas comunicación inmediata sobre un tema que esperas, pero también una preocupación por tema de salud y bastante serio, Libra. Hay que trabajar a Rafael, Arcángel Rafael y su vela verde. Veamos qué dicen las hadas, de qué nos están hablando esta semana. ¡Ey, wow! El mago. Lo positivo, lo que has esperado, lo que estás deseando. Hay decisiones importantes. ¡Qué bien, Libra! Pero es que en ti vienen unos cambios porque es algo que ya has venido esperando y parece ser que en algo que esperas justamente empiezas a hacer estos cambios, en algo que esperas, sencillamente empiezas a motivarte porque ya ves los cambios que has deseado. Dices que el futuro con mucho brillo, con mucha energía positiva para ti, que se abre el dinero. Dicen también en el mensaje de las hadas que alguien llega de afuera. Dice aquí de los negocios y la independencia o algo que ha venido pensando Libra como para crear el dinerito aleatorio, el dinero que todos queremos, más bien hablemos del dinero, el dinerito es muy pequeño, el dinero que todos queremos como algo a nuestro alrededor. Y dice el mago, mira la importancia del mago, dice el mago que todo lo que Libra se proponga hacer por ahora, pues lo va a conseguir muy bien. Así que manos a la obra, mi querido Libra. Mensaje de los cuarzos, las gemas o piedras preciosas para ti, que le corresponde a Libra y le corresponde el topacio, es la piedra de la franqueza y la verdad. Mira lo que estás pensando, lo que estás deseando, y como tú eres así tan práctico, hay momentos en que hay que hablar con la verdad, hay momentos que tenemos nosotros mismos que cuestionarnos o autocriticarnos y podemos recibir muchos beneficios de aceptar nuestra realidad, de aceptar nuestra verdad. Rafael y su vela verde, para la salud. Rafael y su vela verde para la salud. 4829 es el número de la suerte y 243. Libra, muchas gracias por estar aquí con nosotros, de verdad, muchas gracias. Un abrazo, nos vemos la próxima semana, Dios mediante, en un nuevo horóscopo para ti. Gracias por ver Marta Astral. Síguenos en nuestras redes sociales.